Los sueños de Brandon. Los gladiadores oscuros. Capítulo 3. Ira oscura. Kratón, transformado en un caballo, se fue en dirección directa, y una vez saliendo de ese valle, empezó a galopar más rápido puesto que ya no había nada que se lo impidiera, a diferencia de ese cañón que por la excesiva cantidad de rocas dispersadas por la batalla anterior, no se podía caminar bien. Aún así, iba un poco despacio para no despertar a Brandon, que aún se encontraba dentro del carruaje reparado. Pasando una hora, se encontraban en la entrada de lo que parecía una ciudad. Tal vez tengan la idea de que será una como cualquier pueblo, pero no, esta era muy tecnológica. En el momento en que Kratón llegó a la entrada de la ciudad, que por cierto era grandísima, tomó su forma humana y llamó a un hombre que se encontraba en la entrada, un guardia que cuidaba la entrada desde un edificio con una ventana bastante espaciosa. Kratón alzó su mano y en el momento que el guardia lo vio, fue hacia Kratón y Kratón le dijo: lleva este carruaje a las lunas. Yo iré enseguida. Primero tengo que revisar unas cosas. Y el guardia también tomó forma de caballo y se fue directo al centro de la ciudad. Kratón se dirigió hacia un laboratorio dentro del edificio en el que se encontraba la estación de vigilancia, corrió por pasillos, entró en una habitación en donde se hallaba una pantalla gigante, pero no una como las de plasma que en estos tiempos son las más lujosas, no, esta era 100% holográfica. Empezó a buscar algunas cosas en ella mientras arrastraba ventanas en la misma con movimientos de sus manos que movía por toda ella. Seleccionó una carpeta que dentro de ella tenía un icono y al tocarlo este se mostró enfrente de Kratón, mostrando una especie de incubadora esférica en 3D. Kratón empezó a darle vueltas y se detuvo en un punto, diciendo al mismo tiempo: por fin, ahí estás. Presionó sobre ese punto, y alejándose un poco, con un movimiento de su mano, y todo su brazo, movido hacia la derecha cerró todas las ventanas, y salió de la habitación. Brandon estaba aún inconsciente, llegaron a las lunas, era como un rascacielos, se detuvieron en la entrada del gigantesco edificio, el guardia tomó forma de hombre e introdujo a Brandon dentro del edificio. Adentrándose en él, abrió la puerta de una habitación dejando a Brandon dentro de ella. Kratón se apresuró y llegó al edificio en poco tiempo. Al llegar a la habitación, encontró al guardia vigilando la puerta, y él le dijo que lo ayudara. El guardia asintió con la cabeza y entraron los dos a la habitación. El guardia cargó de nuevo a Brandon en su hombro y se fue junto con Kratón directo a la pared de la derecha. Kratón alzó su mano y puso su mano extendida en la pared. Al hacerlo un círculo un poco más grande que su mano se sumió en la pared junto con su mano y se abrió una puerta, lo hizo como las de los Aubrera, hacia los lados. Kratón y el guardia entraron, y caminaban por lo que parecía ser un pasillo, y mientras caminaban, muchas lámparas se encendían al ritmo que ellos avanzaban. Al finalizar ese pasillo entraron en una habitación aún más grande, por mucho. Kratón se dirigió a un teclado un tanto grande de una computadora, holográfica también, puso un patrón como si fuese la contraseña de la computadora y le dijo al guardia: pon al chico ahí. Lo puso en una especie de incubadora esférica que abrió una puerta rectangular en ella en dos partes, yéndose un lado hacia abajo y otro hacia arriba. Esa esfera se encontraba junto con muchas otras, con la única diferencia de que las demás eran blancas y esa era negra. Una vez que el guardia dejó a Brandon dentro de ella, y cerrando la puerta de ella, Kratón nuevamente ponía varias series de códigos y habiendo terminado, se volteó y se acercó a Brandon. La esfera se empezaba a partir en dos, por la mitad de forma horizontal, la parte superior se empezaba a alzar poco a poco, mientras se alzaba las dos partes eran unidas por un cristal, un vidrio que al llegar la parte superior hasta donde debía, ese cristal se quedó como un cilindro transparente. Brandon se veía aún recostado en la parte inferior. Kratón presionó un botón en la parte inferior y lentamente Brandon se empezaba a elevar en el cilindro, como si tuviera una especie de campo antigravedad dentro. Una luz empezaba a brillar dentro del cilindro, la luz era tan brillante que cegaba, su resplandor era similar al que crea el mismo sol, pero aún así, a Kratón parecía no afectarle en lo más mínimo y continuaba observando a Brandon. El resplandor que proyectaba ese cilindro actuaba imperativamente con los colores, es decir, la luz que surgía de él, cambiaba de colores, lo hacía cada vez más rápido, hasta que se detuvo en un color oscuro. La luz empezaba a disminuir su brillo poco a poco y cuando ya no estaba esa luz, Kratón miró a Brandon y en el momento en que pudo observarlo completamente se quedó congelado, en su rostro tenía una inescondible expresión de sorpresa.
Brandon no tenía más su cuerpo, sino que en vez de él, estaba una figura con cuerpo de humano pero totalmente negra, un poco más alta que Brandon, pero no pasaron muchos segundos hasta que esa figura empezaba a desvanecerse como humo, dejando ver a Brandon tal y como era, con la excepción de que esta vez se veía, como decirlo, más fuerte. Mientras que Kraton continuaba viendo consternado a Brandon, el campo antigravedad se iba terminando al mismo tiempo que las dos partes de la esfera se iban uniendo y desapareciendo el vidrio que formaba el cilindro. Cuando nuevamente Brandon se encontró en la esfera completa, esta se abrió otra vez para dejarlo salir tal como entró, solo que esta vez el asiento dentro de la esfera donde estaba sentado Brandon salió, dejando a Brandon fuera pero aún sentado. Kraton se dirigió lentamente hacia Brandon, lo miró, y con su dedo tocó la esfera desplazándolo unos centímetros hacia arriba. Al hacer eso, el asiento donde estaba Brandon se empezó a acomodar hasta convertirse en una cama. Kraton apretó un botón en un lado de la cama y esta dejó salir debajo de ella patas y ruedas, separándose de la esfera. Kraton llevó la camilla hasta el cuarto original de Brandon, fuera de ese laboratorio. Mientras Kraton tomaba una silla en ese cuarto, el guardia se acercó a él, tomó su silla y la acomodó junto a la camilla donde estaba Brandon. Kraton le agradeció y el guardia asintió con la cabeza. Kraton se acercó a la silla y se sentó. Mientras él miraba fijamente a Brandon, el guardia también se acercó, ambos le miraban. El guardia le preguntó a Kraton mientras continuaba observando a Brandon: ¿Este chico, acaso será quien Yagami eligió? Kraton le respondió: No, recuerda que Yagami es demasiado delicado, él no elegiría así como así. Oh, ya veo. Por cierto, ¿dónde están Resal y Most? No los vi llegar junto con ustedes, ¿se desviaron o acaso fueron en los Shomers? Kraton puso una mirada cansada y volvió un poco hacia el suelo. No. Ellos murieron. De camino aquí nos topamos con un tronquel, y ellos, bueno, ¿qué te puedo decir? No están más con nosotros. El guardia se sorprendió. ¿Un tronquel? Señor, ¿escuché bien? ¿Acaso usted dijo que se coparon con un tronquel? Kraton volvió a mirar a Brandon y le respondió: Sí, eso mismo. Aún no sé cómo, pero eso era un tronquel. Al parecer ya saben su presencia aquí, por lo que solo es cuestión de tiempo para que traten de atacar otra vez. Pero, señor, ¿cómo? No me lo explico, se suponía que tomaría la ruta más segura por el cañón de Boa. Yo tampoco sé bien qué pasó, pero pasó. Seguramente supo que tomaría la ruta de Boa, y atacó por ahí. Aunque, eso no quita la posibilidad de que también estuviera esperando en otros lugares. Rayos, sabía muy bien lo que hacía. Pero Resal y Most no se fusionaron. Sí, seguramente el tronquel no les dio tiempo de hacerlo, o de lo contrario seguirían vivos. Ellos se unieron, pero aún así el tronquel los venció. Y lo que dices es verdad, tal vez si hubieran podido, pero cometieron el error de cortarlo a la mitad y en consecuencia a eso hubo dos tronquel, así que perdieron. Entonces ellos están realmente... Sí, allá van mis mejores soldados. El guardia puso una expresión de coraje. Son muy malas noticias. Lo siento, señor, iré en este momento a preparar una habitación para usted también. Debió ser en verdad difícil acabar con dos tronquel usted solo. De hecho, yo no fui quien acabó con ellos. ¿Qué? Por favor, ¿quién más hubiera podido ser? Esos tronquel debieron haber sufrido cuando usted los mató. Te lo repito, yo no los maté. Si no fue usted, entonces, ¿quién fue? Kraton solo miraba a Brandon fijamente. El guardia se le quedaba viendo a Kraton y después sorprendido volteó también hacia Brandon. No me diga que fue el chico. Sí, aunque yo hubiera podido acabarlos, debo admitir que me tomaron por sorpresa, se volvieron más inteligentes, cada vez son más peligrosos desde que lo siguen a él. Pero, ¿cómo? ¿Es en verdad tan fuerte? No lo sé. Aún no tiene la llave del rey, pero, Yagami apareció. ¿Qué? El guardia interrumpió a Kraton. Yagami se presentó, así que después de todo le interesa. Sí, Yagami es muy entrometido, pero aún así, Yagami solo puede mostrarse y usar la fuerza máxima de quien él posea, y usarla como propia, por lo que este chico es en verdad fuerte.
Aún no puedo creer que él solo haya vencido a dos Tronquel, debió haber sido muy difícil, seguramente por eso lo trajo desmayado, porque los Tronquel han de haberlo maltratado mucho, pobrecillo, no merece sufrir así. ¿Sabes una cosa? Dijo Kratón. ¿Qué es, señor?